Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos el 12º domingo del tiempo ordinario. Proclamamos el texto de Mateo, capítulo 10, 26 al 33. Pedimos el Espíritu y en ambiente de oración proclamamos el texto. No les teman, porque nada hay secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde las azoteas. No les teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a los que pueden matar el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿Acaso no se venden 2 pájaros por una moneda de poco valor? Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues ustedes valen más que todos los pájaros. Todo el que se declara en mi favor delante de la gente, también yo me declararé en su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de la gente, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El texto que hemos proclamado pertenece a uno de los 5 discursos de Jesús, el del capítulo 10. En Mateo hay 5 grandes discursos del Señor. Las enseñanzas de Jesucristo, Mateo las agrupa por temas parecidos, y las agrupa en estos 5 discursos, que los presenta a lo largo de su Evangelio en una disposición literaria que se llama paralelismo concéntrico, en donde los discursos se entienden desde lo externo, A', hacia lo interno, letra C. El primer discurso, 5 al 7, es la propuesta del Mesías a Israel que se hace en un monte de Galilea. Le llamamos el discurso del monte, las bienaventuranzas. El último discurso, 24-25, capítulos 24-25, es el juicio del Mesías a Israel en un monte de Jerusalén. Hacia adentro tenemos B y B'. El texto nuestro pertenece a este discurso. Estamos hablando, o Jesús está hablando, de las normas básicas para que los discípulos cumplan la misión. Jesús los envía y estas son las normas básicas que tienen que cumplir. B', capítulo 18, son normas básicas para vivir la fraternidad entre los discípulos. En el centro de estos 5 discursos, el misterio del reino, explicado en parábolas, que corresponde al capítulo 13. Es posible que estos dichos de Jesús, Mateo 10, 26 al 33, pertenezcan a otro contexto, porque precisamente lo que hace Mateo es agrupar las enseñanzas de Jesús en estos 5 discursos, y es evidente que han sido dichas en contextos diversos. Pero por estar en este capítulo 10, estos versículos hay que leerlo con un tema central. Se trata del rechazo por el anuncio del reino, dentro de una instrucción acerca de las normas básicas que regulan la misión de los discípulos de Jesús. Completamos el contexto con los siguientes datos. Hay 2 cosas que resaltar para poder entender este contexto de persecución. Lo primero, Jesús le dice a los suyos: los van a odiar por mi causa. 10, 22. Y luego Jesús le dice a los suyos: estén muy preparados, porque si conmigo el árbol verde están haciendo lo que están haciendo, ¿qué sucederá con ustedes? Lo que le sucedió a Jesús le va a suceder al discípulo. Estén preparados para eso. ¿Y de dónde va a venir la persecución? ¿Va a venir de los paganos? ¿Va a venir del propio pueblo de Israel? Y lo que es más doloroso, va a venir de la propia familia, les dice Jesús. Estas son las 3 fuentes de persecución para aquel que acepta a Jesús y acepta anunciar su reino: familia, Israel y paganos o no israelitas. Un dato particular: Jesús pide que se anuncie el Evangelio desde las azoteas
Estamos hablando de azoteas de construcciones estilo grecorromanos. Esta foto que está acá representa casas de estilo palestino y los techos que funcionaban como azotea están hechos de paja y barro. Entonces no es este el tipo de azoteas del que Jesús está hablando. Otro dato interesante para entender el Evangelio, que las azoteas eran lugares de encuentro de la familia y de los amigos. Se trata, por tanto, de lugares públicos. El envío se está pensando desde una urbe grecorromana. En el texto resaltar varias cosas. Hay un proceder que nos permite entender el texto. Se habla de la naturaleza de algo y luego se pide la disposición para poder vivir la naturaleza de lo que se presenta. Se habla de la naturaleza del anuncio. El anuncio es para todos y tiene ciertas características. Esta es universal. ¿Cuál es la disposición? Díganlo, proclámenlo públicamente. Esto en relación con el anuncio. Pero en relación con el misionero se habla de su entrega. La naturaleza de la entrega del misionero es poner la vida en función de Jesucristo y anunciar su mensaje. Por un lado no teman, pero por otro lado sí teman. Vamos a ver en qué consiste esto luego. Y luego se va a hablar de los fundamentos, principalmente de la entrega, de la donación de la vida. ¿Por qué hay que anunciar el Evangelio hasta dar la vida? Porque Dios es Padre y porque Jesús es el juez. Sobresalen elementos de contrastes. Por eso estos dos versículos 26-27 aparecen como pares opuestos, se descubren pares opuestos. Por un lado, secreto y descubrirse, luego escondido y conocerse, y oscuridad y luz, finalmente oído y azotea. El que tiene que proclamar el anuncio lo tiene que descubrir, no dejar secreto, lo tiene que dar a conocer, no esconderlo, lo tiene que hacer a plena luz, no en la oscuridad. Tiene que hacerlo desde los lugares públicos, como son las azoteas, no de oído en oído. La consecuencia es no les teman, se trata de una motivación, ¿no? Todo el contexto es contexto de persecución, pero no teman. Esto está condicionado. No teman a aquel que mata el cuerpo y que no puede matar el alma, pero sí témanle al que puede matar el alma y el cuerpo, y a ambos llevarlos a la gehenna. La gehenna es una palabra que significa valle de Hinnom. Es un valle que está al suroeste de Jerusalén. Es un lugar maldito, porque en tiempos antiguos, según Levítico 18:21, se sacrificó a personas y a niños en honor del dios Moloc. Y en tiempos de Jesucristo se quemaban cadáveres, por ejemplo, los cadáveres crucificados de gente crucificada que no los reclamaban, y se quemaban los desechos de la ciudad. Por lo tanto, es un símbolo, la gehenna, que indica un castigo mediante un fuego que no se apaga. Al que puede lanzar a la gehenna el cuerpo y el alma, a ese hay que temer. Luego, los versículos que siguen, del 29 y 30, se centran en una comparación para poder ofrecer los fundamentos del anuncio para todos y de la entrega hasta dar la vida. Se trata de dos preguntas que luego vamos a ver cuando expliquemos el texto un poco más adelante. Resalto la moneda de poco valor. Se trata de un asarion, que es una moneda de muy bajo valor, 0,25 gramos de plata.
corresponde a la 15ª parte de un denario, que es el salario que se pagaba, un denario, por un día de trabajo agrícola. Todo el que se declare a mi favor delante de la gente, también yo me declararé en su favor delante de mi Padre que está en los cielos. El que me niegue, también yo lo negaré. Estamos en un ámbito jurídico, el vocabulario es jurídico. Interesante esta expresión, el que se declare en mi favor delante de la gente. El griego dice, traduciéndolo literalmente, el que se declare en mí ante de la gente, yo me declararé en él ante de la gente. Se trata de un arameísmo, y este arameísmo es bastante probable que exprese una fórmula de pertenencia. No hay absoluta seguridad, pero es posible. Si es así, significa, si tú me perteneces, Señor Jesús, yo siempre me declararé a tu favor. ¿Por qué? Porque yo a ti te pertenezco. Por lo tanto, tú siempre te vas a declarar en mi favor. El enviado tiene una fuente, y esa fuente es la pertenencia mutua. ¿Por qué estoy enviado a una misión? Porque Cristo me pertenece y porque yo le pertenezco a Él. Como dijimos recién, se trata de un lenguaje jurídico. El verbo es homologeo, que significa confesar, decir sin rodeos, profesar. El ejemplo claro de declararse en favor de Jesús hasta dar la vida es el diácono Esteban, definido como un hombre lleno de fe. Lo contrario a declarar en favor de Jesús es negarlo. Negar, el verbo que se emplea es arneomai, que significa repudiar, rechazar, renunciar. Significa poner distancia física, afectiva, emocional, de fe respecto de la otra persona. Nada tengo que ver contigo. Y es precisamente lo que hace Pedro cuando ve amenazada su vida por las preguntas de las personas que estaban junto a él. Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Pedro, al negar, pone distancia, separa, enmienda rumbos, en el sentido de que ya antes yo estaba con él. No, pero ahora yo voy por otro camino. No me hablen de él. Se trata del discípulo prepascual, del discípulo que aún no ha tenido la experiencia de la resurrección de Jesús. Los versículos 32, 33 nos hablan de dos cosas. Otro aspecto a destacar, quien testimonia a Jesús. Cuando se habla del testigo, se habla de que hay alguien que es enviado por parte de Jesús para poderlo anunciar en una situación histórica muy particular, que siempre van cambiando, por lo tanto el envío es siempre el mismo, el mensaje fundamental es siempre el mismo, pero son otros modos de hacerlo, otras formas de llegar a las personas. Habrá siempre persecución y sufrimiento para el testigo enviado, pero el fundamento, no teman. ¿Por qué razón? Porque están en las manos del Padre. Y porque además de matar el cuerpo, ¿qué otra cosa pueden hacer? En las manos del Padre tienen asegurada o asegurado el cuerpo y el alma. No hay que temer. Y el testimonio tiene que ser público. Son las características del testigo. Que el testimonio a Jesús contará con el testimonio a su favor ante el Padre. Estamos hablando, o el texto está hablando del juicio escatológico. Estamos hablando del final de los tiempos. Y Jesús va a proceder conforme al criterio de pertenencia. Tú aseguraste que me pertenecías a mí, yo aseguro ante el Padre que tú me perteneces. Por lo tanto, tú compartes conmigo el destino que el Padre me tiene reservado. El mensaje, el anuncio del reino debe ser comunicado públicamente. De modo contrario, deja de ser anuncio. Las comparaciones del versículo 29-30, profundizamos lo que habíamos dicho antes, buscan, enfatizando los extremos, motivar a la misión. Lo que Jesús dice allí corresponde a dos preguntas retóricas. Si el Padre se preocupa de los pájaros,
no se va a preocupar de ustedes. Si Dios se ocupa de cada uno de los cabellos, de tus cabellos, ¿no te va a proteger por ser discípulo de su Hijo? Dos verbos hay que resaltar: preocuparse y proteger, que son los verbos hacia los cuales tiende, hacia los cuales implícitamente manifiestan las dos preguntas retóricas del versículo 29-30, las dos comparaciones. Lo que se está poniendo en énfasis es la tarea fundamental de un padre del siglo I, de un pueblo semita como el israelita. Un padre del siglo I se preocupaba y protegía a sus hijos. Esa es la función del Padre Celestial respecto de los discípulos de Jesús. El Padre se preocupa del discípulo que anuncia a su Hijo y lo protege. Por eso mismo, la entrega de la vida por el anuncio del reino tiene un fundamento sin igual. El discípulo vive protegido por el Padre y es el Padre quien se preocupa por él. Dicho de modo simbólico, el discípulo vive en las manos del Padre. ¿Qué te puede pasar si vives en las manos del Padre? La preocupación y la protección, por tanto, son las tareas propias de un padre del siglo I, y por parte del Hijo la respuesta es: si alguien se preocupa por mí, tengo que tener absoluta seguridad, y si alguien me protege, absoluta confianza. De ti, Padre, recibo preocupación y protección. Recibe entonces mi absoluta confianza y mi entrega a ti. Nadie más seguro que yo en tus manos, Padre, para poder anunciar en un contexto de persecución y muy complicado a Jesucristo, tu Hijo. La confesión pública y solemne, ya hemos dicho que es de tipo jurídico, tiene que hacerse en ambientes públicos, en las azoteas, y tiene su correspondencia: el testimonio público a favor del misionero por parte de Jesús ante su Padre. El misionero anuncia a Jesucristo ante el mundo en medio de persecuciones. Jesús va a anunciar ante el Padre que ese discípulo que lo ha anunciado es su discípulo. Y si antes compartió el sufrimiento, ahora también con Jesús va a compartir la gloria de la resurrección. El destino del verdadero misionero está, por tanto, siempre ligado a su maestro. La evangelización requiere de una condición fundamental, que es la vivencia de lo proclamado en razón de la mutua pertenencia del misionero con quien lo envía. Me parece bien importante esto en cuanto a que el misionero es aquel que tiene una estrecha pertenencia con Jesús. Hay una simbiosis tal entre quien lo envía, Jesucristo, y el enviado, el discípulo, que toda su vida trasunta a Jesucristo. Porque la pertenencia hace que los seres se parezcan. Porque la pertenencia habla de amistad. Porque la pertenencia habla de asumir lo del otro como propio. Donde yo voy, no estoy dejando solo lo mío. Estoy dejando también lo del otro porque es propio. Porque lo muestro. Este misionero solo debe temer a quien lo envió, a Jesucristo, pero su temor no es solo al castigo por la gehenna, sino a no responder al amor del Padre, a la preocupación y protección del Padre, que en definitiva es quien le encarga la misión. En este tiempo, el primer mensaje de un misionero, en el tiempo que hoy estamos viviendo, creo que el primer mensaje de un misionero es el siguiente: Dios te cuida, estás en sus manos, Él se preocupa por ti y te protege. Confía que Dios sabe hacer las cosas. En una cultura tan individualista como la nuestra, en una cultura donde hay tantos corazones destrozados, en una cultura que el bienestar físico sí puede ser bueno, pero muchas veces el bienestar espiritual es muy pobre, es muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Confía en Dios, estás en sus manos. Él se preocupa y te protege.
Por eso creo que hoy, en la cultura de la imagen, tenemos que anunciar a Jesucristo con una corporalidad resucitada. Esto significa que en nuestro mismo cuerpo, nuestra manera de ser, nuestra forma de presentarnos ante los otros, la manera de saludar, de sonreír, la manera de hablar, tiene que tener los rasgos propios del resucitado. Esta es la imagen que hoy tiene que evangelizar a otros, de modo que no nos vean como gente que no tiene nada que ofrecer, porque no han conocido a su Señor resucitado. Si hemos conocido y hemos experimentado la resurrección del Señor, que la luz, que la verdad, que la cercanía, que el afecto sean los modos que tenemos de evangelizar, y todo eso corporalizado, mostrado en nuestro cuerpo. Terminemos con la oración. Padre, concédenos vivir siempre en el amor y respeto de tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.